Ahmad nació el 10 de enero de 1949 en Medan, en la isla de Sumatra, Indonesia. Provenía de una familia rural y desde joven fue criado en un entorno supersticioso. Su padre también era un chamán respetado en su comunidad y se decía que tenía habilidades sobrenaturales. Cuando su padre murió, Ahmad no solo heredó el título de Dukun, un tipo de hechicero tradicional indonesio, también heredó una oscuridad que lo consumiría por completo. En 1986, Ahmad tuvo un sueño que marcaría el inicio del horror. Según él, el espíritu de su padre se le apareció y le dio una orden aterradora: quitarle la vida a 70 mujeres y beber su saliva, como parte de un ritual para alcanzar la inmortalidad y obtener más poder espiritual. Y él le creyó. Durante los siguientes 11 años, Ahmad comenzó a ofrecer sus servicios como chamán a mujeres jóvenes. Les prometía que serían más bellas, que sus maridos serían fieles, o que encontrarían el amor. Pero el ritual siempre incluía ser enterradas hasta la cintura, en medio de la noche, en un campo de caña de azúcar. Una vez vulnerables, Ahmad las estrangulaba con un cable. Después bebía su saliva, como le había indicado el espíritu. En algunos casos, incluso enterró los cuerpos junto a otros ya en descomposición, formando una macabra línea de cadáveres. Lo más escalofriante es que sus 3 esposas sabían lo que hacía. Una de ellas, Tumini, incluso lo ayudó a atraer a algunas víctimas. El número final de mujeres que le quitó la vida fue 42, de entre 11 y 30 años. Solo se detuvo cuando una familia denunció la desaparición de una joven que había acudido a verlo. En 1997, la policía excavó el campo donde realizaba sus rituales y encontró más de 40 cadáveres alineados, a poca profundidad. Ahmad fue arrestado, interrogado y confesó todo sin arrepentimiento. Dijo con frialdad que todo lo había hecho por el bien de sus poderes. En 1998, fue declarado culpable de múltiples homicidios y condenado a muerte por fusilamiento. Su ejecución se llevó a cabo el 10 de julio del 2008, pero hasta el último momento, Ahmad aseguró que solo seguía las órdenes de su padre muerto. En 1998, mientras el mundo miraba hacia Asia por su crisis económica, en una región de Indonesia ocurrió algo que parecía sacado de una película de horror. A más de 300 personas les arrebataron la vida brutalmente, acusadas de practicar magia negra. No hubo juicios, no hubo pruebas. Solo rumores, miedo y sangre. Esto no fue un crimen. Fue una cacería medieval en pleno siglo XX. Indonesia atravesaba uno de los momentos más tensos de su historia moderna. El dictador Suharto acababa de ser derrocado tras más de 30 años en el poder. La economía colapsó. La pobreza creció. La gente perdió la fe en el gobierno y la violencia comenzó a hervir desde abajo. En medio del caos, un viejo enemigo reapareció: la superstición. En las zonas rurales de Java Oriental, se decía que algunos chamanes, conocidos como Dukun Santet, estaban usando magia negra para enfermar y quitarle la vida a sus vecinos. Los rumores se esparcieron como fuego. Mi hijo murió porque un brujo le lanzó una maldición. Mi cosecha se pudrió porque alguien me embrujó. Y en pocos días, la histeria colectiva se transformó en masacre. Comenzaron a buscar a los supuestos brujos. Iban casa por casa, señalando a los más viejos, a los solitarios, a los que practicaban medicina tradicional. A muchos los torturaron para que confesaran y luego les quitaron la vida. Algunos fueron decapitados. Otros quemados vivos, otros enterrados en fosas comunes. Los asesinos no eran criminales organizados. Eran vecinos, campesinos, padres de familia, convertidos en verdugos. Hay teorías que dicen que detrás de esta masacre hubo algo más oscuro, que ciertos grupos paramilitares aprovecharon la confusión para sembrar aún más terror y controlar zonas rurales, que los asesinatos fueron autorizados por quienes querían mantener el caos. Pero nunca se probó nada. Las autoridades, en lugar de detener los linchamientos, miraron hacia otro lado. Más de 300 personas murieron en nombre de una superstición. Nadie fue juzgado por la masacre. Nadie pagó por esas muertes. En la tranquila isla de Java, un hombre fue arrestado mientras caminaba con una bolsa llena de carne humana. Había desenterrado un cadáver.
y lo había ingerido. Pero eso no fue lo peor. Lo más perturbador fue cuando dijo que no lo hizo por hambre, sino que lo hizo para obtener poderes sobrenaturales. Este es el caso de Sumanto, el caníbal de Indonesia. Sumanto nació en 1972 en el pueblo de Purbalingga, en la isla de Java. Era un campesino común, sin educación formal, pero profundamente influenciado por las creencias místicas de su región. Desde joven mostró comportamientos extraños, hablaba con espíritus, decía ver cosas y cada vez que tenía un problema, acudía a brujos o chamanes. Fue uno de ellos quien le dijo lo impensable: si quieres volverte invencible, come carne humana. En enero del año 2003, Sumanto caminó hasta un cementerio local. Allí, con sus propias manos, desenterró el cuerpo de una mujer recientemente fallecida. No le importó el estado del cadáver. Se llevó trozos de carne a su casa, y comenzó a comérselos, crudos. Dijo que cada bocado lo hacía más fuerte, más protegido de los males del mundo. Fue su propia familia quien alertó a las autoridades, horrorizada por lo que veían en su casa. Cuando la policía llegó, Sumanto aún tenía restos humanos entre sus pertenencias. El caso causó conmoción nacional. No era solo el canibalismo, era que un hombre común, aparentemente inofensivo, creyera que devorar carne humana le daría poderes. Y no se trataba de una alucinación cualquiera. Era una práctica ritual. Sumanto fue enviado a evaluación psiquiátrica. Los médicos concluyeron que no estaba loco, sino que actuó motivado por creencias distorsionadas y supersticiones. Fue condenado a 5 años de prisión por profanación de tumbas y canibalismo. Solo 5 años. Un castigo que indignó a muchos, pero para otros, ya estaba condenado de por vida. La sociedad jamás volvería a aceptarlo. Era una mañana tranquila. Las playas estaban llenas, los mercados abrían, nadie lo sabía, pero en las profundidades del mar, la tierra acababa de romperse. 11 minutos después, una de las olas más monstruosas que ha visto la humanidad se levantó del océano y arrasó con todo a su paso. Este es el horroroso día del tsunami de Indonesia en 2004. El desastre natural más letal del siglo XXI. El 26 de diciembre de 2004, a las 7:58 de la mañana, un megaterremoto de magnitud 9.1 sacudió las profundidades del Océano Índico. El epicentro fue frente a la costa de Sumatra, Indonesia, a solo 30 kilómetros de profundidad. La falla geológica se desplazó casi a 1.200 kilómetros y liberó una energía equivalente a 23.000 bombas atómicas como la de Hiroshima. Esa energía desplazó millones de toneladas de agua. Y entonces, comenzó a formarse la ola. Las playas de Banda Aceh, al norte de Sumatra, fueron las primeras en ser alcanzadas. La gente vio cómo el mar se retiraba de repente dejando los arrecifes al descubierto. Muchos se acercaron a mirar, sin saber que lo que venía detrás era la muerte misma. Minutos después, una muralla de agua de más de 30 metros de altura cayó sobre la costa. Casas, mezquitas, hospitales, mercados, todo fue arrastrado. Personas, vehículos, árboles desaparecieron en segundos. En menos de 10 minutos, la ciudad de Banda Aceh quedó convertida en ruinas. Indonesia fue el país más afectado. Solo en Aceh murieron más de 170.000 personas. La mayoría de las víctimas perdieron la vida ahogadas o aplastadas por los escombros. Los cuerpos flotaban en las calles, los sobrevivientes gritaban por ayuda y los hospitales estaban completamente colapsados. Miles de niños quedaron huérfanos. Las familias eran arrancadas de raíz. No hubo advertencia. No hubo tiempo. Solo hubo muerte. La ola no se detuvo en Indonesia. Minutos después golpeó Tailandia, Sri Lanka, India, Maldivas, y hasta llegó a África. En total, el tsunami causó la muerte de más de 230.000 personas en 14 países. Fue una tragedia de escala mundial. Más letal que cualquier bomba, más devastador que una guerra. Indonesia quedó en ruinas. Miles de cuerpos nunca fueron recuperados. El olor a muerte impregnó las ciudades por semanas. Los equipos de rescate no daban abasto. Hubo epidemias, hambre, desesperación. Pero también surgió una solidaridad sin precedentes. Llegó ayuda internacional, y miles de voluntarios viajaron para socorrer a los sobrevivientes. Pero la oscuridad de esa mañana no terminó con la ola. Cuando las aguas comenzaron a retroceder, una nueva ola de terror llegó con la marea baja. El desastre dejó a miles de niños huérfanos, abandonados en medio del caos, sin padres, sin familia, perdidos entre los escombros. Y mientras el mundo observaba, con la esperanza de que los sobrevivientes recibieran ayuda, algo más macabro estaba sucediendo. Aprovechándose del pánico y la confusión, traficantes de personas y falsas organizaciones humanitarias comenzaron a actuar.
En muchos de los campamentos de refugiados, decenas de familias fueron engañadas. Los niños huérfanos fueron robados directamente o entregados por padres desesperados que, en su dolor, fueron engañados con promesas de un mejor futuro en otro país. Pero no era un futuro mejor. Estos niños fueron vendidos ilegalmente en mercados de adopción internacional, o peor aún, explotados para trabajos forzados o en redes de abuso. El gobierno indonesio, al descubrir estos horrores, prohibió inmediatamente las adopciones internacionales en las zonas afectadas por el tsunami. Pero para entonces, ya se habían perdido muchas vidas, y más de 1000 niños habían desaparecido sin dejar rastro. Las familias en los refugios empezaron a esconder a sus hijos, temerosas de que alguien los sacara a la fuerza. Había rumores sobre camionetas que circulaban por los campamentos, llevándose a los más pequeños. Algunos testigos aseguraron haber visto cómo hombres y mujeres que se hacían pasar por representantes de una organización que ayudaba a las personas, pedían niños, ofreciendo a cambio la promesa de un futuro mejor en países extranjeros. Los sobrevivientes se vieron forzados a disfrazar a sus hijos, a esconderlos bajo montones de ropa, o incluso a dejarlos al margen para evitar que los robaran. Baekuni nació en 1961, en la región de Magelang, en Java Central. Desde pequeño, sufrió el rechazo de su familia y de su comunidad debido a su apariencia física y su orientación sexual. Fue víctima de bullying, marginación y de abuso. Hechos que marcaron profundamente su vida. Al no encontrar aceptación, abandonó su hogar a temprana edad y comenzó a vivir en las calles de Yakarta, sobreviviendo como mendigo y realizando trabajos ocasionales. Entre los años 1993 y 2010, Baekuni le quitó la vida al menos a 14 niños en Yakarta. Sus víctimas eran generalmente menores de bajos recursos, a quienes atraía con promesas de comida, dinero o alojamiento. Tras ganar su confianza, los llevaba a lugares apartados donde los agredía brutalmente. En muchos casos, después de la los asfixiaba y separaba por partes los cuerpos para intentar ocultar sus crímenes. La frialdad con la que actuaba era impactante. En algunos casos, escondía los restos de las víctimas en bolsas de plástico y los abandonaba en la ciudad, como si fueran basura. Los expertos que analizaron su caso señalaron que Baekuni actuaba impulsado por el odio y el resentimiento acumulado desde su infancia. También buscaba ejercer poder sobre aquellos que representaban, para él, una imagen de inocencia y vulnerabilidad que nunca pudo tener. La falta de educación, el abandono social y los traumas no tratados fueron factores decisivos en su camino hacia el crimen. Baekuni fue arrestado en enero de 2010, después de que el cuerpo separado por partes de un niño fuera encontrado en la zona de Kakung, en el este de Yakarta. La investigación llevó rápidamente a su captura, y durante los interrogatorios confesó no solo este asesinato, sino varios más. Su falta de remordimiento y su actitud despreocupada causaron indignación pública. En 2010, Baekuni fue condenado inicialmente a cadena perpetua, pero tras una apelación, el tribunal cambió su sentencia a pena de muerte. La gravedad y el horror de sus crímenes fueron considerados tan extremos que no hubo lugar para la clemencia. Hasta hoy, permanece en el corredor de la muerte en Indonesia. Ryan creció en una familia que, aparentemente, parecía ser normal. Sus padres eran de clase media, y él fue criado en un ambiente relativamente tranquilo. No obstante, desde temprana edad, mostró signos de comportamientos inusuales. Se identificó como homosexual, lo que, en una sociedad conservadora como la de Indonesia, ya representaba una especie de conflicto interno que más tarde se reflejaría en su vida adulta. Ryan comenzó su carrera profesional como maestro de recitación del Corán, y más tarde, se dedicó al modelaje masculino. A lo largo de su vida, intentó encajar en una sociedad que no aceptaba su orientación sexual y sus inseguridades personales. Esta lucha interna, combinada con una creciente frustración, se fue acumulando con el tiempo, llevándolo por un camino oscuro. Los primeros crímenes de Ryan ocurrieron entre 2006 y 2008. Se estima que le quitó la vida al menos a 11 personas, aunque la cifra podría ser mayor. Sus víctimas eran principalmente hombres homosexuales, quienes, al parecer, se encontraban en bares y lugares de encuentros de personas con su misma orientación.
Ryan los atraía a su casa con promesas de dinero o compañía, para luego quitarles la vida con golpes contundentes, usando barras de metal. En algunos casos, incluso separaba por partes los cuerpos de sus víctimas, abandonándolos en lugares aislados, como carreteras cercanas a Yakarta. La brutalidad de sus crímenes sorprendió a la sociedad indonesia y atrajo la atención de las autoridades. La motivación de Ryan parece haber sido una combinación de frustración personal y un deseo de control. Al parecer, su orientación sexual, junto con el rechazo social y sus dificultades emocionales, lo llevaron a un punto de quiebre. La ira y los celos jugaron un papel importante en sus crímenes, además de un sentimiento de desprecio hacia aquellos que, en su mente, representaban una amenaza para su propia identidad. Ryan fue arrestado el 15 de julio de 2008, después de que la policía lograra rastrear sus movimientos y asociaciones con las víctimas. La investigación reveló que había grabado ciertos momentos en los que celebraba la muerte de sus víctimas. Durante su interrogatorio, mostró una indiferencia escalofriante, lo que dejó claro que no sentía remordimientos por sus actos. En 2009, Ryan fue condenado a muerte por el Tribunal de Depok. Sin embargo, lo que realmente llamó la atención fue su comportamiento durante el juicio. En lugar de mostrar arrepentimiento, Ryan actuó de manera desafiante, lo que contribuyó a su apodo de cantante asesino. Durante su tiempo en prisión, Ryan incluso grabó un álbum, anunciando su última actuación. En 2009, publicó una autobiografía, donde relató su vida, sus pensamientos y, en ciertos momentos, sus crímenes. En este libro, incluía detalles macabros, como mapas que indicaban los lugares donde había escondido los cuerpos de sus víctimas. Además, sorprendentemente, en 2010 anunció su deseo de casarse con una mujer, Eni Wijaya, una traficante de sustancias ilegales que conoció mientras ambos estaban en prisión. Esta decisión fue, en parte, influenciada por el deseo de su madre de verlo casado. Hoy en día, Ryan se encuentra esperando su ejecución en el penal de Kesambi, en Cirebon, Java Occidental. Bali. Un paraíso tropical, playas perfectas, turistas de todo el mundo, fiesta, música y luces. Pero la noche del 12 de octubre de 2002, todo cambió. Dos explosiones convirtieron el paraíso en un infierno en llamas. Los cuerpos volaban. El suelo temblaba. El aire se llenó de gritos y líquido rojo. Fue el peor ataque terrorista en la historia de Indonesia. Y ocurrió en el lugar menos esperado. Bali es una isla famosa por su turismo. Esa noche, como tantas otras, los bares de Kuta, una de las zonas más visitadas por extranjeros, estaban llenos. Gente bailando, tomando, riendo. A las 11:05 de la noche, un hombre entró al bar Padispat con una mochila. Dejó el paquete, salió caminando y todo explotó. Segundos después, una camioneta bomba estacionada, frente al Club Sari, a unos metros, detonó una segunda explosión, muchísimo más potente. El fuego lo consumió todo. Los techos colapsaron. Los vidrios volaron por el aire. La calle se convirtió en una trampa mortal. Hubo gritos, desesperación, gente corriendo con quemaduras, buscando a sus amigos entre los restos. Algunos perdieron la vida calcinados en segundos. Otros quedaron enterrados bajo los escombros, atrapados, pidiendo ayuda. 202 personas perdieron la vida, la mayoría eran turistas de Australia, Reino Unido, Estados Unidos, y también ciudadanos de Indonesia. Hubo más de 200 heridos, muchos con quemaduras irreversibles. El ataque fue cometido por Jemaah Islamiyah, un grupo extremista islamista con vínculos con Al-Qaeda. Su objetivo era claro: golpear a los países occidentales y atacar el turismo, que representaba los valores que ellos odiaban. Los explosivos fueron colocados estratégicamente para generar el mayor número de víctimas posible. No era un mensaje político, era una masacre. Tras el atentado, comenzó una de las mayores investigaciones criminales en la historia de Indonesia. Arrestaron a 3 principales autores materiales: Imam Samudra, Amrozi bin Nurasjim, Ali Gufron, alias Muklas. Los 3 confesaron con orgullo y sin remordimiento. Dijeron que estaban orgullosos de lo que habían hecho y que lo repetirían si pudieran. Fueron condenados a muerte y ejecutados por fusilamiento en 2008. La masacre de Bali dejó marcas que aún no sanan. En el lugar donde estaba el Club Sari, hoy hay un memorial con los nombres de todas las víctimas. Cada año, familiares y sobrevivientes regresan para dejar flores, velas y lágrimas. Para muchos, Bali ya no es solo un paraíso. Es también el lugar donde murieron inocentes por una ideología llena de odio.
Era el 22 de diciembre de 2018, en el borde de una playa en el estrecho de Sunda, Indonesia. La banda de pop local Seventeen ofrecía un concierto privado para empleados de una empresa. Todo era celebración, risas, música a todo volumen, cuando de repente, sin ningún aviso de sirenas ni alertas, una pared de agua gigante emergió de la nada y arrasó el escenario completo. El público, los músicos, los equipos, todo fue devorado en cuestión de segundos. Las imágenes captadas en video son escalofriantes. La banda tocando, el agua invadiendo por detrás, el escenario colapsando, y después, el caos absoluto. Este tsunami fue provocado por una erupción del volcán, Anak Krakatoa, bajo el mar. El volcán no solo expulsó lava, provocó un deslizamiento masivo de tierra submarina, lo que generó una ola brutal. Pero como no fue un terremoto, los sistemas de alerta de tsunami no se activaron. La ola golpeó sin previo aviso, atrapando a todos desprevenidos. Era imposible escapar. El road manager y varios miembros del staff desaparecieron o murieron. El único sobreviviente del grupo fue el vocalista, Riefian Fajarsya. Destrozado, confirmó la muerte de su esposa, Dilan Samara, una reconocida actriz y cantante que estaba en el público esa noche. En total, el tsunami dejó más de 430 muertos y miles de heridos. Familias enteras desaparecieron. Teman-teman, bukan salah tepuk tangan buat Islam.